Cuando la ambulancia llegó, la habitación era todo un caos. Elba había mordido en reiteradas ocasiones a nuestro hermano. Unas horrendas heridas quedaron en sus brazos y en su rostro, marcando sus dientes, arrancando incluso algunos trozos de piel. Nunca creí tener el valor para poder contar esta experiencia. La idea de guardarla por siempre en silencio, intentando no recordar tan amargo momento familiar, pensé que era lo mejor y lo correcto. Sin embargo, luego de 20 años, necesito sacarla de mí. Desahogarme de una buena vez y así olvidarla para siempre. Nadie en la familia recuerda con exactitud en qué momento mi hermana Elba dejó de asistir a la iglesia. Tampoco mis padres y demás hermanos supieron con claridad qué motivó a Elba de la noche a la mañana a alejarse de Dios, cosa que mamá le enrostraba. Hay quienes la culpan a ella de haberla obligado desde muy pequeña a ser partícipe de una vida muy ligada a la religión, casi como una obligación familiar, sin que ella lo sintiera realmente dentro de sí misma, como parte integral de su vida. Pero también hay quienes aseguraban que había otro motivo o factor. Mi hermana tenía un don. Podía escuchar y comunicarse con los muertos. Aquel rumor iba más allá del círculo familiar. Bien sabido era por el pueblo de esta extraña sensibilidad o espiritualidad que poseía, que le permitía contactar con los muertos. Aquellos rumores decían también que muchas personas en el pueblo la buscaban, en forma secreta y casi como un pacto, para que asistiera a sus casas y en una especie de sesiones de espiritismo contactara a sus difuntos. Elba era mayor de edad y tenía libertad para todo. Sin embargo, mamá siempre lo supo y se hacía la desentendida. Para la familia y la imagen tan conocida que tenía por su catolicismo, era completamente hereje y contra todo cristiano este tipo de actos. Por eso es que ella prefería no saber. Así no tendría que dar explicaciones. Los rumores tarde o temprano llegaron a la iglesia y a sus feligreses, ocasionando el repudio hacia mi hermana y las habladurías hacia nuestra familia, en especial a mamá, por dejar que Elba se alejara de la iglesia y se dedicara a tales prácticas. Y fue ahí cuando todo comenzó, y creo que ese fue el motivo definitivo para que Elba se alejara por completo de la religión y tomara distancia con mamá y la familia. Con el pasar de los meses, a todos nos extrañó cuando observamos a Elba
salir un sábado por la tarde. Con atuendo formal y muy bien peinada, como en tantas oportunidades vistió para asistir a la iglesia. Si bien, en un principio nadie tenía la certeza sobre aquellas salidas, con el paso de las semanas sorprendió a todos, una tarde al momento de la cena. Elba había vuelto a la iglesia, pero a una muy distinta. Llevaba algunas semanas de haber conocido a unos nuevos amigos, que eran parte de una congregación religiosa, y fue invitada a conocer su evangelio. La noticia trajo consigo el espanto de mamá y de toda la familia, negándose rotundamente a aceptar tal decisión que iba en contra de nuestras costumbres. El distanciamiento con mamá a partir de ese momento se hizo notar aún más, y ya nada fue lo mismo en casa con Elba. Hasta mis hermanos tomaron distancia con ella, dejando de ser la hija perfecta y predilecta de mamá y papá, al punto de considerarla casi una traidora. Debido al distanciamiento, nadie se preguntó o le interesó mayormente a qué tipo de iglesia estaba asistiendo, dónde quedaba, ni qué personas del pueblo asistían a ella. A nadie parecía preocuparle mucho. Solo teníamos claro que cada viernes y sábado por la tarde, aquellas amistades pasaban por ella hasta la puerta de la casa. Aquel hombre ya era mayor y siempre vestía de traje negro. La mujer, por su parte, también mostraba algunos años mayor y también vistiendo atuendos oscuros. A simple vista, para mis padres eran los típicos feligreses, casi fanáticos, o misioneros que van de puerta en puerta profesando el evangelio y captando nuevos fieles, con aquella clásica imagen de personas de fe, atentos, educados, siempre con una sonrisa que a veces resultaba hasta molesta y casi irónica para mí. Algo de ellos no me gustaba. Mamá los odiaba. Pese a no gustarle a la familia, Elba había vuelto a la iglesia y de cierta forma casi resignada, mamá y papá aceptaban como consuelo que volviese al camino de la fe. Sin embargo, no imaginaban que solo se estaba acercando a la oscuridad. Bastaron solo 3 semanas cuando comenzamos a notar que Elba ya no era la misma. Sus hábitos alimenticios cambiaron notoriamente. Ya no se alimentaba como de costumbre, pasando a una delgadez inusual en poco tiempo. Su aspecto comenzó a verse demacrado, ojeroso, carente de energía y vitalidad, pasando la mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación. Discutía a diario con quien fuese en casa, adoptando una actitud bastante violenta e irritable. Pese a ello, había un rostro preocupante en ella. Sus ojos demostraban que ocultaba un miedo e intranquilidad sobre algo. La preocupación se instaló en la casa y mamá intentaba sacarle palabras para saber qué le ocurría y del porqué de su comportamiento. Pero todo era silencio de su parte. Decía sentirse bien,
y siempre se excusaba manifestando padecer algo de gripe o molestias estomacales. Pero sabíamos que algo la inquietaba y la mantenía asustada de sobremanera. Cuando comprendimos la gravedad de la situación, ya era algo tarde. Aquel sábado por la tarde, casi de noche, Elba volvió mucho antes de lo habitual de su iglesia. Casi tiró la puerta abajo tocando. Le abrí y entró de golpe, subiendo rápidamente las escaleras hacia su habitación. Solo alcancé a notar que venía empapada por la intensa lluvia de aquel día. Nos quedamos mirando con extrañeza con mamá. A la media hora, me mandó de inmediato a ir por ella para ver si necesitaba algo o saber qué le había sucedido. Toqué su puerta insistentemente, pero no hubo respuesta. Comencé a llamarla y tampoco respondía. Todo era silencio ahí dentro. Pensé que dormía. Cuando desistí y me di la media vuelta, la puerta se abrió lentamente, rechinando. Y ahí estaba Elba, inmóvil, tan solo en ropa interior, pálida y con la cabeza agachada, sin decir ni una sola palabra. Elba, ¿estás bien?, pregunté muy asustada, pero no reaccionaba. Le tomé su mentón para levantar su cabeza y sus ojos estaban blancos. No lograba enfocar su mirada, lo que me asustó aún más. Sus labios aún más pálidos se movían rápidamente. Algo susurraba. Acerqué mi oído intentando descifrar sus palabras, pero seguía sin entender. En ese momento, me tomó fuertemente del brazo y su mirada se pegó hacia mí, y luego me habló. Hermana, ellos vendrán por mí, no dejes que me lleven. Luego, se desplomó al suelo y comenzó a sacudirse, convulsionando mientras botaba un asqueroso fluido amarillento por su boca. Grité lo más fuerte que pude. Mamá y mis hermanos no tardaron en llegar para atenderla. Al cabo de unos minutos las convulsiones cesaron, quedando sin conciencia alguna. La llamada a la ambulancia no se hizo esperar. Los médicos la estabilizaron, no encontrando anomalías en sus signos vitales que pudieran poner en riesgo su vida. Preguntaron si había tenido anteriormente algún ataque similar o si en la familia alguien sufría de epilepsias.
Pero no, nadie que recordásemos. Descansó por unos días y exámenes variados para descartar patologías fueron las indicaciones médicas. Su apariencia y delgadez los dejaron bastante preocupados y nos indicaron que debíamos poner atención sobre ello. Sin embargo, lo que Elba padecía era algo mucho más inquietante y maligno. Por alguna razón, aquella noche no pude dormir. Entre truenos y relámpagos, de la fuerte lluvia que azotaba, comencé a percibir un extraño ruido proveniente de dentro de la casa. Eran extrañas voces que sonaban muy terroríficas y macabras. Con la lluvia, no podía distinguir con exactitud de dónde provenían. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta de mi habitación. Ahí me di cuenta que aquellas voces provenían de la habitación de al frente, la habitación de Elba. Todos en casa dormían en ese momento. Por eso fue que comencé a sentir bastante miedo. Había un extraño ambiente en ese momento, un ambiente muy pesado. Crucé de puntillas hacia su puerta y puse mi oído en ella para escuchar mejor. Aquellas voces no cesaban. Murmuraban extrañas palabras y algo que no lograba entender con claridad. Alguien estaba con mi hermana ahí dentro. El espanto fue tal que entré intempestivamente y encendí la luz, observando con horror a Elba. Su camisa estaba rasgada y dejaba a la luz casi toda su espalda. Estaba sentada en el suelo y destrozaba con sus manos un libro. Arrancaba hoja por hoja mientras pronunciaba a murmullos aquellas extrañas palabras, mientras reía en momentos con una voz que no era la de ella. Parecía disfrutar lo que hacía, dejando el piso regado de páginas. Cuando pude observar bien, me di cuenta que aquello que destrozaba era la Biblia que mamá le había regalado para su primera comunión. Me acerqué y toqué su hombro. En ese momento se detuvo. Se quedó callada e inmóvil por fracción de segundos, para luego voltear ágilmente y adoptar una posición agachada como una gárgola. Aquellos ojos es algo que nunca olvidaré. Completamente negros y enormes. Luego me sonrió de forma macabra. En ese momento sentí que aquello no era mi hermana.
Elba, ¿qué te sucede? Pregunté con voz temblorosa, completamente sumida en el miedo. Un alarido horrendo salió de su boca, como un rugido de animal, un rugido muy ensordecedor. Mientras más gritaba, parecía que su mandíbula se iba a desencajar. Con sus uñas comenzó a rasgarse la cara de forma enloquecida, como queriendo quitarse la piel. Estaba totalmente fuera de sí. Los gritos alertaron a todos en la casa. Ni siquiera fui capaz de moverme cuando mamá junto con mi hermano mayor me lanzaron a un lado con fuerza para asistir a Elba. Quedé tirada en el suelo en shock, temblando, observando cómo intentaban contenerla y acallar sus gritos. La tomaron de los brazos para subirla a la cama, pero se resistía fieramente, con una fuerza inusual para su estado. Luego de varios minutos de lucha, mi hermano logró tumbarla a la cama y montarse sobre ella. La abofeteó 1, 2, 3 veces, intentando hacerla entrar en sí, pero no tenía caso. Por segunda vez en la noche, la ambulancia se hizo presente. Cuando la ambulancia llegó, la habitación era todo un caos. Elba había mordido en reiteradas ocasiones a nuestro hermano. Unas horrendas heridas quedaron en sus brazos y en su rostro, marcando sus dientes, arrancando incluso algunos trozos de piel. Los médicos tardaron largos minutos ahí dentro, a puertas cerradas, para lograr estabilizarla con fuertes calmantes. Cuando salieron, conversaron largo rato con mamá. No era para nada bueno lo que dijeron. Lo podían notar en el rostro de mamá. Afligida y asustada llevó sus manos a la cara. Aquella noche todos quedamos consternados. Mi hermano menor lloraba, asustado sin saber qué pasaba. Mi madre se paseaba confundida, sin saber qué era lo que estaba pasando con Elba. Los médicos intentaban dar alguna explicación clínica, que por cierto era inútil, sin los exámenes suficientes para entender qué padecía. A su vez, que curaban las heridas de mi hermano. Elba durmió el resto de la noche y casi todo el día siguiente. Cuando despertó, charló largas horas con mamá, a solas, aunque no tenía certeza de dicha conversación. Comió algo, casi nada, y mamá solo nos contó que Elba no recordaba mucho los episodios de la noche anterior. Sin embargo, afirmó que sentía mucho miedo. Y también afirmaba que algo malo se le había metido a su cabeza. Con el paso de los días, nos dimos cuenta
que sus miedos y afirmaciones eran reales. Pero aquel mal que ella describía no solo se había apoderado de su cabeza, no, sino también de su alma. Espera la segunda parte. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.